El Gus se resiste un poco al club. La pelea ahí. Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿La están pasando lindo el congreso? Me alegro. Súper contento de estar acá. La verdad que no tenía mucha ganas de venir, pero no tenía mucha ganas de pasar porque estaba ahí al fondo escuchándolo el Gus, recibiendo, alimentándome, aprendiendo. Me encantó la frase de la manzana y la semilla. Se la mandé a mi vieja. Me encantó todo lo que pudiste observar en Estados Unidos. No sabía lo de las raíces protestantes, digamos, pero no sabía lo del Capitolio, no sabía. Qué hermoso, la verdad que el Señor te usó mucho para hablarme, Gus. Así que gracias. Y bueno, como me comentaba el hermano, ¿tu nombre? Julio. Yo soy Nelson, tengo 35 años. Aparte de todas las cosas que dijo Julio, estoy casado, tengo 2 hijos. Tengo Mateo de 4 años y Alegra de 1 año. Y bueno, actualmente estoy trabajando en Sociedades Bíblicas Unidas como coordinador de proyectos para Latinoamérica. Y estoy en mi tercer año de mis estudios del Instituto Bíblico. Así que quiero compartir con ustedes en este congreso, pero antes, si me permiten orar, ¿sí? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Gracias por estos jóvenes que están acá. Gracias por estos líderes. Señor, y gracias por traerme, porque este es el mejor tiempo invertido, Señor. De verdad podríamos estar haciendo otras cosas lindas, Señor, pero estando acá, podemos decir con fe que no estamos perdiendo el tiempo, Señor. Y que estamos sembrando, y que estamos regando, y que quizá algunos están preparando la tierra de su corazón. Gracias por traernos acá. Señor, gracias, 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 gracias. Porque incluso no depende de lo que sintamos, Señor, sino que depende de lo que dice tu palabra. Y tu palabra es clara, Señor, de que vos sos galardonador de los que te buscan. Gracias, Señor, porque si hemos venido a buscarte es porque vos nos buscaste primero. Pero acá estamos, Señor. Yo te pido que, Señor, nos hables en esta tarde y que sigas bendiciendo, Señor, todo lo que resta del Congreso, para que seamos recargados, Señor, enchufados, para salir y brillar, Señor. No queremos brillar acá adentro, queremos brillar allá afuera, Señor. Como el Gus nos llevaba, Señor, a reflexionar en Filipenses 2:15, Señor. Queremos brillar ahí afuera. Señor, acá somos demasiadas luces y estamos todos prendidos, pero queremos brillar allá afuera. Señor, usa tu palabra para transformar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. No te lo pedimos en el nombre de Eduardo, no te lo pedimos en el nombre de Gustavo, no te lo pedimos en el nombre de Julio, ni en el nombre de Nelson. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El taller de esta tarde le puse como nombre En búsqueda de la carta perdida. ¿Sí? Tengo acá un sobre. ¿Cuántos recibieron una carta alguna vez? Tengo un sobre con una carta. Y esta es la historia de un muchacho que recibe de su padre antes de morir una carta. Él era un adolescente en ese momento, entonces por estar un poco despistado, un poco distraído y también por el paso del tiempo, aunque había recibido una carta de su padre, la olvidó. Se la perdió de vista. Quedó por ahí tirada en la pieza en algún lugar y nunca la abrió y nunca la leyó. Pasó el tiempo y este adolescente se convirtió en un joven y este joven se convirtió en un adulto y con el tiempo le empezaron a pasar cosas no tan lindas, no tan buenas. Empezó a sentirse mal, a tener malos pensamientos, empezó a sentir que su vida no tenía sentido, empezó a hacer algunas cosas malas que lo llenaban de vergüenza y empezó a juntarse con gente que no le hacía bien y así llegó como la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Llegó a un lugar sucio, oscuro, maloliente. En ese momento, de pronto se acuerda. ¿De qué se acordó? De la carta. Se acordó de la carta y dijo, la carta. Su vida ya no tenía sentido. Era como decía el Gus, estaba considerando seriamente quitarse la vida. Pero dijo, ya probé todo y no encontré solución. Capaz que en esa carta hay algo que me haga bien.
Capaz que el viejo me dejó algo que necesitaba leer. Entonces volvió a su cuarto y empezó. Telarañas, mugre, calcomanías, chicles pegados, ¿viste? Empezó a sacar cajones, revolver cosas viejas, hasta algún juguete viejo. Hay una tortuga ninja que le faltaba un brazo. Escarbó de todo hasta que de pronto encontró, muy amarillento, con algunas palabras ya borradas por el paso del tiempo, pero encontró la carta perdida. Y cuando la abrió empezó a leer y sus lágrimas empezaron a correr. Era la carta de su vida, era una carta hecha a su medida. Evidentemente el que la había escrito lo conocía bien. Y empezó a leer primero de su historia, de su infancia. El padre le decía: te buscamos, oramos por vos, te buscamos un montón, hasta que el día que llegaste, fue el día más feliz de nuestras vidas. Después de su historia y su nacimiento siguieron con su infancia. Le decía: esto hacías, esto decías, estas fueron tus primeras palabras, estos fueron tus primeros sonidos, estos fueron tus primeros pasos. Desde pequeño eras valiente. Desde pequeño sabíamos que Dios tenía un propósito para tu vida. Y después de su historia, su infancia y sus primeros momentos, empezó a leer consejos. Le dijo: hijo, cuando tengas la capacidad de entender esta carta, quizás ya tengas algunos años más, y quiero dejarte unos consejos para que seas un hombre íntegro, un hombre sabio, un hombre bueno. No hagas esto, no hagas esto otro, haz esto. Y empezó a encontrar un montón de consejos para ser un buen hombre. Y luego de la sección de los consejos, llegó a la parte de la herencia. Le dijo: hijo, ahora quiero hablarte de los recursos que te dejo, los recursos que tenés disponibles. En esa carta tenía su historia, su identidad. Gracias, Julio. Los consejos para ser... ¿Lo cambio? Los consejos para ser un buen hombre y herencia que estaba a su nombre, el testamento. Y ese joven, que ya era un adulto mayor, primero sintió una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque había vivido tantos años sin saber que había sido deseado, que había sido pensado, que había sido buscado, que había sido amado, que sus pasos estaban registrados. Después, porque había vivido tantos años sin obedecer los consejos de su padre para ser un buen hombre, había vivido como le había pedido. Y por último, porque había vivido en la pobreza, en la miseria, en la escasez, siendo que tenía una herencia que lo estaba esperando. Jóvenes, muchas veces nosotros somos estos jóvenes que recibimos una carta del Padre. Se pasan años y años y años sin abrir la carta. Y yo les deseo que este fin de semana vos decidas emprender el viaje en búsqueda de la carta perdida, que no es otra cosa que la palabra de Dios. ¿Lo digo de nuevo? Yo deseo, mi oración esta tarde, esta noche, es que vos emprendas el viaje en búsqueda de la carta perdida. Porque ¿sabés cuál es la gran carta perdida de tu generación? La palabra de Dios es la gran carta perdida. Es la carta que junta cajones en estantes. Es la carta que se agrieta y se amarillenta y se desgasta por falta de uso. Carta que nadie lee, nadie vive. Miren, hoy en día muchos jóvenes,
Muchos jóvenes, en lugar de ser brillantes, están ¿sí? Apagados. Y su luz se ha opacado. Hola, hola. Ahí está. Gracias, Gus. Gracias, Edu. Por cierto, qué buena reme, ¿eh? Está buena es. Empoderado. Romero empoderado. Qué buena reme, me encanta. Después pásame el dato. Ah, claro. No habla cordobés. Jóvenes. Me cuesta, y me pierdo. Pero yo estoy en el camino de encontrar la carta perdida. ¿Alguien se suma? Emprendamos el viaje en búsqueda de la carta perdida. La palabra de Dios. Hoy muchos jóvenes están apagados y no son brillantes. ¿Por qué? Primero, se han apagado por la falta de identidad. No saben quiénes son, no saben de dónde vienen, no saben a dónde pertenecen, ni cuál es su propósito. El Gus estuvo en Estados Unidos. Guille Loforte, un gran amigo nuestro y pastor mío, hace poco estuvo en Estados Unidos y le presentaron un estudio de la consultora, una de las consultoras más importantes del mundo, una encuestadora, ¿sí? Que hace estadísticas de esas señoras, como nos recordaba el Gus del Chavo. Se llama Barna Group, o sea, Grupo Barna. Y el Grupo Barna hizo una encuesta sobre adolescentes. Escucha acá, adolescentes. Ustedes que se cortan acá como casquito y se ponen el pelo adelante como Roger King. La nueva moda. Jóvenes, adolescentes. Este estudio encuestó miles y miles que tienen tu edad. Miles. Y el Guille volvió a Estados Unidos y me compartió los resultados. Dice que los jóvenes tienen 3 preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para qué estoy? Identidad, pertenencia, propósito. Identidad, pertenencia, propósito. Eso es lo que los jóvenes tienen y no pueden encontrar en ningún lado, en las redes sociales, en las ideologías del momento, en la facultad. No lo pueden encontrar. Identidad, propósito, pertenencia. Googlea después si querés, Grupo Barna. Se han apagado por falta de identidad. Segundo, se han apagado por falta de libertad. No son libres. Por más que canten en la iglesia, yo soy libre, no son libres. ¿Por qué? Hoy se le dice sanidad interior. Porque viven atados al rencor, a los recuerdos traumáticos, a las heridas que les causaron, a los abandonos, a las ofensas, a la falta de autoestima, a su cuerpo, a las formas de su cuerpo. Alguna de estas seguro te toca. Y yo sé lo que es estar ahí, tuve tu edad. Se han apagado por falta de identidad, se han apagado por falta de libertad y se han apagado por malos pensamientos. Su mente está consumida. Hoy le dicen salud mental. Nunca antes en la historia de la iglesia se habló tanto de salud mental. Los jóvenes viven atados a la ansiedad, a la comparación, al miedo, a la tentación. Luchan, tienen ataques de pánico, ataques mentales, porque viven apagados por los malos pensamientos. Ahora, yo no podría en 30, 40 minutos hablar y desarrollar todo el tema de la libertad, todo el tema de la identidad, todo el tema de los pensamientos, pero sí puedo hacer una cosa, y es atacar la raíz del problema. Y la raíz del problema, la raíz de todos los males, es que hemos abandonado la palabra de Dios. Es más, ¿cuántos trajeron su Biblia hoy? No su celular, porque ya lo dije, acá no lo voy a volver a decir. No su celular, porque el celular podés leer la Biblia, pero el celular no fue creado para que leas la Biblia. Y mientras estás leyendo Filipenses 2:15 te parece que, qué sé yo, que una influencer publicó una foto. Y ya está, ya te fuiste. No levanten la mano, no levanten su Biblia. Yo no vengo acá a exponerlos porque los amo, porque son mis hermanos. Y porque yo no soy mejor que nadie. Pero ¿cuántos trajeron su Biblia? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Para comprobar, como los bereanos, los de la iglesia berea, que lo que Gus dice es cierto, lo que yo digo es cierto. Y aparte, además de comprobar, para experimentar la transformación que la palabra y solo la palabra puede producir. Te voy a decir un ejemplo claro. ¿Tiene sentido ir al cine a ver una película 3D sin las gafas 3D? ¿Tiene sentido?
No tiene sentido que vayas a la iglesia, ni que vengas a la iglesia sin la Biblia. No tiene sentido. A ver, claro que está bueno. Antes no tenían Biblia. Si estás escuchando no lo que Nelson dice, sino cuando yo lea la Biblia, si vos lo escuchás con tus orejas bien abiertas, eso va a llegar a tu espíritu. Porque primero la Biblia fue escrita para ser leída, para ser escuchada. Pero hoy no vivimos en el año 0. No es lo mismo. No vayas más al cine 3D sin las gafas, hermano. No, que nunca más falte la Biblia. El mensaje de Gus, Dios lo usó poderosamente, pero te aseguro que si mientras Gus leía la palabra, vos leías la palabra, no es lo mismo. Y la raíz, el origen de jóvenes apagados por la falta de identidad, jóvenes apagados por la falta de libertad y jóvenes apagados por los malos pensamientos, la raíz es que los jóvenes han abandonado la palabra de Dios. La poderosa, autoritativa, inerrante, inspirada palabra de Dios. Nunca como antes tuvimos tantos recursos. En español tenemos 17 versiones. La Reina Valera 60 te complica. Tenés la Reina Valera, la Reina Valera contemporánea. Tampoco la entendés. Tenés la Nueva Traducción Viviente. Tampoco. La Dios habla hoy. La traducción lenguaje actual. La Biblia de las Américas. La Nueva Biblia de las Américas. Ayer, esta semana, el martes, falleció Alfredo Tepox, uno de los principales traductores de la Biblia Dios habla hoy, que murió sin ver la Nueva Biblia Dios habla hoy. Pero hoy está en el cielo. Y ojalá ustedes honren, aparte de Cristo, quien es el único digno de toda la gloria, honren la memoria de estas personas que trabajaron para que vos puedas entender mejor la palabra de Dios. Y cuando salga la nueva versión Dios habla hoy, vayas y la compres y la leas, inviertas tu tiempo en eso. 17 versiones en español, pero hemos abandonado la palabra de Dios. Hoy los adolescentes y jóvenes de esta generación son bíblicamente analfabetos. Estamos viviendo la era del analfabetismo bíblico. Y un analfabeto bíblico no tiene cómo contrarrestar una falsa doctrina, una falsa enseñanza. El Espíritu Santo, yo doy por sentado que creíste el Evangelio. Todos creímos en Jesús acá, como nuestro Señor y Salvador. En ese momento, ¿sabes lo que sucedió según la palabra? El Espíritu Santo te selló, te puso un sello. Ahora, ese Espíritu Santo que te habita, te puede guiar. Pero ese Espíritu siempre te va a guiar a través y en la palabra de Dios. Y si tu corazón, tu reserva está vacía, entonces, mis hermanos, no seamos analfabetos bíblicos, seamos un avivamiento. Sin duda va a ser un avivamiento de oración, de adoración, pero también va a ser un avivamiento de lectura, interpretación, predicación y enseñanza de la palabra. Sin duda. Los adolescentes y jóvenes hoy no tienen Biblia, no meditan la Biblia, y uso meditan para que no dejen que el enemigo los influya diciendo, leer la Biblia no basta para nada. ¿Viste que está esa, no? Leer la Biblia no sirve si no la vivís. Amados, cuando decimos leer, cuando Gus dice leer, cuando el Edu dice leer, cuando digo leer, nos referimos al proceso completo. ¿Sí? Cuando yo digo comer, ¿a qué me refiero? A cuando te metes la comida en la boca, cuando la masticas, la tragas. ¿Sí o no? Ahí está la ilustración, amigos. Cuando yo digo comer, no tengo que estar explicando qué es comer. Comer es llevarte la comida a la boca, masticarla, tragarla, eso genera nutrientes, se digiere y se descarta. Es un proceso completo, ¿sí o no? Bueno, aclaro esto para decirles que cuando yo diga leer, no digo simplemente leer como un loro, ¿viste? Yo he leído la Biblia como loro, yo he leído la Biblia sin leer. Cuando digo leer, amados, cuando digo leer me refiero a meditar, a abrazar, a creer y a obedecer la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Ese niño ahí. Amén, amigo. No meditan la Biblia, no leen la Biblia, no comen la Biblia, no estudian la Biblia, no entienden la Biblia, no memorizan la Biblia, descartan la Biblia. Es muy complicado, no entiendo por qué tanta muerte en el Antiguo Testamento. O no entiendo por qué y la descartan. Por lo tanto, no vivimos de acuerdo a la Biblia. Ya no hay lectura bíblica. Ya no hay espadeos bíblicos, ya no hay eventos bíblicos, ya no hay estudios bíblicos. Tampoco hay tantas células bíblicas. La célula es, bueno, ¿qué pensás vos antes de qué dice la Biblia?
Mis hermanos, yo no estoy diciendo que la Biblia no estoy diciendo que es más que Cristo, no estoy diciendo que es más que el Espíritu, pero sí es la espada del Espíritu y es la palabra de Dios. Todos los grandes hombres de Dios tuvieron la palabra de Dios ahí en alto. Lo que Moisés escribió, mira Moisés, ¿qué pensaba? O sea, ¿qué dijo Dios a través de Moisés de la palabra? Deuteronomio 6, del 5 al 9. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés, el estándar de Moisés para la palabra de Dios. ¿Qué pensaba David de la palabra de Dios? Salmo 19, 7 y 8. Salmo 19, 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vos encontrás acá 4 adjetivos de la palabra de Dios. ¿Alguien los retuvo? La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y el precepto de Jehová es puro. Entonces la palabra de Dios es perfecta, fiel, recta y pura. Y encontrás 4 adjetivos y aparte encontrás 4 efectos. El efecto de la palabra de Dios: convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Y si había alguien sencillo en su época era David, un pastor de ovejas, convertido en el rey más importante de la historia de Israel. ¿Hay alguien sencillo acá? ¿Alguien nació en Bella Vista, en Barrio Vícor, en Santa Isabel, en Villa Páez, en Mariachal? ¿Hay alguien de... o todos son acá Romera? Nada, mentira. ¿Sabes que la Astiri es la primera generación de cristianos en mi familia? ¿Puedo decir la Astiri? No hay ningún Astiri ni en la primera bautista, ni en... ¿Hay alguien sencillo acá? ¿Hay alguien que... Vamos, todos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo, convierte el alma, alegra el corazón, alumbra los ojos. Por eso David fue lo que fue, hizo lo que hizo, por el concepto que tenía de Dios y de la palabra de Dios. Lo que Jesús dijo de la palabra de Dios. Ya vimos lo que Moisés dijo, lo que Jesús dijo, lo que David dijo, lo que Jesús dijo de la palabra de Dios. Solo un versículo, Juan 17, 17. Jesús está orando por sus discípulos y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo que la palabra de Dios es la verdad que santifica. Por último, lo que Pablo dijo sobre la palabra de Dios. Pablo le escribe a su hijo en la fe, a su discípulo, le escribe 2 de Timoteo 3:16, le dice: Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podríamos estar horas con este pasaje, pero me quiero detener en algunos adjetivos de la palabra de Dios. Es inspirada, es útil, ¿para qué? Útil para enseñar, para redarguir, ¿sí? Para señalar lo que está mal, para corregir, es decir, para señalar lo que está bien, para instruir en justicia, y dice a fin, es decir, para que el hombre de Dios, ¿sí? No se refiere al género masculino, sino al género humano, es decir, al hombre y la mujer de Dios, sean perfectos. ¿Y qué es ser perfecto? El Gus dio en la tecla recién. Perfecto no es no pecar nunca. Según este pasaje define qué es ser perfecto.
Ser perfecto es enteramente, no parcialmente, no a veces, enteramente preparado para toda buena obra. Todo eso es la palabra de Dios. Jesús, Moisés, David, Pablo, todos, por decirles algunas mujeres, Ana, la mamá de Samuel, ella compone un cántico que después lo recupera otra mujer, la mamá de Jesús. ¿Sí? El Magnificat, la canción que María canta cuando se entera que tiene al Mesías en su vientre. Esa canción es una canción de Ana. Mujeres con el estándar de la palabra de Dios en lo más alto, porque la palabra de Dios es Dios hablando. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Saben qué? Amo la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y porque amo a Dios. Me encantaría charlar con cada uno de ustedes para que me cuentes tu historia con la Biblia. Y si no tenés una historia con la Biblia, es serio, hermano. Si no tenés una historia con la palabra de Dios, es serio. ¿Qué podés decirme vos de la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestro concepto de las Escrituras? ¿Cuán alto está la palabra para nosotros? ¿Cuál es nuestra relación con la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra experiencia con la palabra de Dios? Quiero contarles brevemente dos testimonios. El primero es el de mi esposa. Con Dani estuvimos de novios un año y después nos separamos. No, en ese momento yo era re inmaduro. No estaba listo para una relación. Ni siquiera, de verdad, ni siquiera había conocido a Cristo. Esto fue el año 2009, 2010. Yo conocí al Señor de verdad en el año 2011. Yo no estaba en Dios. Fue una relación y cortamos. Yo decidí terminar la relación. Y después de algún tiempo, yo conocí a otra persona. Y decidí ponerme novio con esta persona. El día anterior a ponerme de novio, me junto con Guille, mi pastor. Y cuando le digo, esperaba una sonrisa. ¿Te guste? Viene tu hija. No voy a entrar ahí. Viene tu hijo, por favor. Viene tu hijo y te dice, papi, me pongo de novio mañana. La mañana le llevo a comer y me pongo de novio. ¿Qué espera tu hijo de vos? Alegría, felicitaciones, campeón. Vamos a orar por vos, vení, mami, vení, vamos a orar. Yo esperaba que mi pastor me bendijera. Yo ya estaba en el Señor. Ya estaba en el Señor. Guille se le cambia la cara. Como buen amigo no pudo camuflarla, no pudo caretearla. Y me dice, esta semana hablé con el Ale, dice, el papá de mi esposa, de Daniela, Alejandro. Y me dice que Dani está muy mal, que está deprimida, que no sale de la pieza, que no quiere comer. Yo digo, Guille, no me puede decir esto, le digo. Yo ya corté con ella, le digo. Ya tengo mi nueva historia. Al otro día me puse novia igual. Al tiempo me separé de esta chica. Y varios años después, en el año 2014, me vuelvo a poner novio con Dani. Nos ponemos novio, nos reconciliamos, una historia hermosa. Y llega el día de volver a su casa, a enfrentar a los padres. No voy a hablar de eso hoy, porque eso es para otro tema. Para cuando doy el taller de noviazgo, anótalo. Fui a su casa, hablé con sus padres. Y de pronto agarro mi mochila y la voy a dejar a su pieza. Cuando entro a su pieza, casi me voltea, hermano, la presencia de Dios que había ahí. Todas sus paredes y todas las puertas de su placar llenas de versículos bíblicos, verdades de Dios. Ella no se quedó en la depresión por este tarado. Ella tuvo libertad, ella tuvo identidad, ella tuvo sanidad por la palabra de Dios, porque su cuarto había sido su refugio.
hoy le dije antes de venir, le dije, siempre cuento esto, pero nunca te lo dije. Nunca te pregunté, ¿por qué tenías la pared llena de versículos bíblicos? Hoy, estaba antes de comerme la milanesa con arroz que preparó, le dije. Ella fue, buscó su Biblia. Y me trajo su plan bíblico. Me dijo, ese tiempo yo leí la Biblia entera. Acá están la prueba, la evidencia de cada día ella yendo a la presencia de Dios. Acá están. ¿Y sabes qué? Una de las hojas. Gracias. Yo siempre digo que no me traigan pañuelo porque yo soy muy llorón, pero tengo como un sistema de aspersión, como un extractor de lágrimas tengo. En ese momento me emocioné, pero en un momento encontré esta parte de su plan bíblico, de lectura de Biblia en un año. Y acá dice, tú estás provista, Salmo 27.1. Tú estás segura, Salmo 121.5. Tú eres especial, 1 Pedro 2.9. Tú estás sana, Isaías 53.5. Tú eres perdonada, Efesios 1.7. Tú eres amada, Juan 3.16. La palabra de Dios poderosa que transforma, para eso fue enviada, para transformarnos, para salvarnos, para sanarnos, para proveernos. No habría ningún joven, ningún adolescente con problemas de identidad, de libertad, de rencor, de perdón, de autoestima, si fuera un joven sumergido en la palabra de Dios. El otro día viene mi sobrina Maite y me cuenta, ella se apoya mucho en mí, tiene 15 años, y me cuenta que había estado viendo todas las películas de Dios no está muerto y que estaba con su fe súper renovada por las películas de Dios no está muerto. Pero de pronto un problema. Puso en Instagram las fotos de Dios no está muerto, recomendó la película y de pronto le llega un mensaje directo por Instagram de un compañero que no cree en Dios. Un compañero secundario que no cree en Dios, diciéndole algo de que Jesús no existió, de que no hay forma de saberlo. Pude ver en su cara cómo su fe entraba en crisis. Y lo primero que hice fue enseñarle lo que es el método científico y el método testimonial. Y de que el método testimonial se basa en testimonios. ¿Sí? Acá hay cámaras que me están filmando. Eso sería científico. Porque el acto científico es la repetición controlada, la repetición de un acto en un entorno. ¿Sí? Yo esta tapita, la tiro, ¿cae o no? ¿Cae? La tiré 2 veces, 3 veces, ¿cae? ¿Sí? ¿Cayó las 3 veces? ¿Sí? Es la repetición de un acto en un entorno controlado. Esto es el método científico. ¿Sí? Cada vez que tiro la tapita cae. Las cámaras pertenecen al método científico. ¿Por qué? Porque si alguien quiere comprobar que yo estuve acá hoy, el sábado 8 de julio, a las 7:17 de la tarde, puede ver y ver y ver y ver la cámara, ¿sí o no? Las cámaras cuando analizan un asesinato, las reproducen, las vuelven, las reproducen, las vuelven. Es la repetición de un acto en un entorno controlado. Ese es el método científico. Pero el método legal, testimonial, no se basa en la repetición de un acto en un entorno controlado. Se basa en testimonios. Si acá no hubiera cámaras, si tampoco hubiera una cámara que filmó el sandero mío que llegó hace 1 hora y media, ¿cómo podría yo comprobar que estuve acá el sábado a las 7 de la tarde? ¿Cómo puedo? Por los testigos. Y nosotros, la Biblia se basa en el método testimonial. Jesús resucitó, se le apareció a 500 testigos, no a 5. No fueron 2 loquitos que la flayaron. Pero, ¿sabes qué? La llevé a la Biblia. La llevé a Lucas. Primero la llevé a Lucas 1. Porque Lucas 1, en su introducción, dice que él, todo lo que escribió, dice: muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros. Dice, ciertamente se han cumplido, dice Lucas. Lo que yo escribo, ciertamente se ha cumplido. Dice, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales
y ministros de la palabra, se refiere a los apóstoles. Después de haber investigado todo, y yo le preguntaba a mi sobrina, Lucas, ¿hizo un laburo así nomás? No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué? Vamos. Investigó todo. ¿Investigó algo? No. ¿Investigó? Vamos, que esto es un taller, que se mueva, vamos, la neurona. ¿Cómo investigó todo? Dice Lucas 3, con sumo cuidado. ¿Cómo investigó Lucas? ¿Así nomás? Con sumo cuidado, desde su origen. Arrancó un día así, che, a ver, contame vos, ¿qué onda Jesús? No. Lucas, por eso dicen que era mejor historiador que los historiadores, aunque era médico. ¿Por qué? Porque investigó todo con sumo cuidado desde su origen. Me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden. ¿Se lo escribió así nomás? No, ¿cómo se lo escribió? Por orden. Para que llegues a conocer bien. ¿A conocer cómo? A conocer bien. ¿Qué? La verdad. ¿Conocer los milagros de Jesús? No. Conocer la verdad de Jesús. De lo que se te ha enseñado. La llevé a Lucas. Después la llevé a Hechos 1, porque la introducción de Hechos 1 es muy parecida a Lucas 1. Y después la llevé a Hebreos. Porque Hebreos 1 dice, Hebreos 1 dice, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, es decir, antes Dios había hablado por medio de los, en estos días finales nos ha hablado por medio de él. ¿De él quién? Del Hijo, ¿sí? Perdón, no lo había leído, del Hijo, o sea, de Cristo. ¿Sí? Dice, Él es el resplandor. Y de ahí lo llevé a Primera de Juan. La llevé a Maite, perdón, a Primera de Juan. Porque Primera de Juan dice... Un segundito. Primera de Juan dice... Lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos referente al verbo de vida, o sea, Cristo. La vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos. Yo podía ver, amados, o sea, Juan acá está diciendo, yo vi a Jesús, yo escuché a Jesús, yo palpé a Jesús. No puedo negarte lo que he visto y oído. Yo podía ver, mis hermanos, y acá cierro la anécdota, cuando yo la llevaba a Maite, Lucas 1, Hechos 1, Hebreos 1, 1 Juan 1. Yo podía ver su cara pasar de la duda a la confianza. Y terminamos llorando en la cocina de mi casa, de la casa de mi mamá en realidad. Porque la palabra convence. La palabra transforma, la palabra convence, la palabra libera, la palabra regenera. Yo sé que cuando Maite vuelva a dudar, ella va a poder ir a Lucas 1, a Hechos 1, a Hebreos 1 y a 1 Juan 1. Y decir, porque y le dije una cosa más, los que dijeron que lo vieron, murieron por decir que lo vieron. No es que se ganaron un auto por decir que lo vieron, dieron su vida por decir que lo habían visto. Y le dije, ¿quién moriría por una mentira? Dice, hermanos, a veces me encuentro con jóvenes que me dicen, no sabes, Nelson, estoy leyendo la Biblia y me siento bien. Estoy mejor predispuesto a obedecer a Dios. Estoy más fuerte frente a la tentación. Y a mí me vengan a decir, pero claro, campeón, chocolate por la noticia. Es como que yo venga el año que viene y te diga, no sabes, loco, dejé el pan y la coca, mirá, yo no tengo más la SAP. Y sí. Porque la Biblia es lo que dice que es y hace lo que dice que hace. Miren, amados, el Gus recién nos dio un versículo. Busquen, por favor, si pueden, en sus celos, en sus Biblias, Filipenses 2. Porque me encanta cómo estamos conectados. El Gus nos enseñó Filipenses 2:15. Ahora, fíjate cómo empieza Filipenses 2:16. Es decir, pero dice, el 15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Versículo 16, aferrados a la palabra de vida. Yo quiero ser como el Gus nos invita a ser. Yo quiero ser servicial.
Yo quiero lavar los pies. Yo quiero ser contracultural. Yo quiero ser luz. Yo quiero brillar. Pero encuentro que la palabra dice, aferrate a la palabra de vida. Amigos, lo que Dios nos indica que hagamos con su palabra, lo estamos haciendo con Instagram. ¿Vieron cómo alguno enseñó con la manzana y la semilla? Con un paralelismo. Instagram ocupa el lugar que debería ocupar la Biblia. Y la Biblia debería ocupar el lugar que ocupa Instagram. Si vos pasaras y yo pasara el tiempo que pasamos en Instagram en la palabra, no seríamos iguales. Seríamos jóvenes brillantes. Porque todas nuestras respuestas están en la palabra de Dios. El problema es que nosotros no estamos en la palabra de Dios. Hablé de tres cosas que apagan la luz de los jóvenes. Hablé de falta de identidad, falta de libertad y malos pensamientos. Identidad. Te tiro los títulos nomás. Identidad. La Biblia dice que fuiste creado, perfectamente diseñado, escogido, predestinado, perdonado, adoptado, santificado, sentado en lugares celestiales con Cristo, juntamente con Él resucitado. Romanos 8, Efesios 1 y 2, Colosenses 2 y tantas más. Ahí está tu identidad. Sanidad interior. El que está en Cristo es nueva criatura, 2 Corintios 5, 17. ¡Nueva criatura! Desde que confías en Cristo, el Espíritu te regenera. Y ya no sos aquel que hizo eso o el que le hicieron eso. Yo no sé, yo fui de las dos. Yo fui víctima y victimario. Yo sufrí cosas heavy, pero también hice cosas malas. Ahora, cuando creí, ya lo vamos a ver en Efesios 1, pero cuando creí, por creer, la respuesta del Padre a la fe es la impartición del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo regenera, transforma. Pero es más que un transformer, es como que un chancho se convierte en un hombre. Por eso dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Nueva. Por lo tanto, en Cristo ya no soy el que hizo y ya no soy el que le hicieron. Soy nuevo. Sanidad interior. Regenerados. Tito 3, 4 y 7. Dice que fuimos regenerados. Es mucho más profundo que restaurar, porque a veces restaurar permanece igual, ¿sí o no? Se rompe un pedazo de acrílico, traigo el pedazo de acrílico y lo pego, ¿sí o no? Eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrite todo el acrílico y hace un acrílico nuevo. Mejor. Identidad, sanidad interior, salud mental. ¿Queremos salud mental? La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16. Y que debemos pensar lo bueno. Filipenses 4, 8. La verdadera identidad es ser como Cristo. La verdadera sanidad interior es tener el amor de Cristo. La verdadera salud mental es tener la mente de Cristo. Lo digo de nuevo, la verdadera identidad, tu verdadera identidad es ser como Cristo. Tu verdadera sanidad interior es tener el amor de Cristo. Es saber que tus pecados llevaron a Jesús a la cruz. La verdadera sanidad interior, te lo digo en esta frase, es no solamente Jesús murió por mí, Jesús murió por Él. ¿Qué Él? ¿Tu viejo que te abandonó? Sí, Jesús murió por Él. La parábola de los dos deudores, el perdón a nuestras ofensas, ¿cómo perdonamos a los que nos ofenden? La verdadera sanidad interior es tener el amor de Cristo. Y la verdadera salud mental es tener la mente de Cristo. Te podría dar 1000 ejemplos, pero los esposos somos llamados a ser como Cristo. ¿Vos te pensás que yo no me doy cuenta cuando corto la pizza? ¿Cuál es la porción más grande? ¿Y qué prefiero yo? Yo prefiero comer la porción más grande. Pero ¿sabes qué prefiero después de preferir? La preferencia de Cristo. Y le doy la más grande a mi esposa. Porque me satisface, no solamente el pedazo de pizza que me como, me satisface hacer lo que Cristo haría, como nos enseñó el Bus hoy. La verdadera salud mental es tener la mente de Cristo. Por eso debemos saturarnos con la palabra de Cristo. Y la Biblia dice, el mismo Cristo dice que la Biblia da testimonio de Él. Miren, hermanos, yo probé con todo. Yo probé con todo. Probé con cerrar las ventanas del alma. Probé con cortar las cadenas espirituales. Probé con confesar las heridas del pasado. Probé con nombrar a los que me lastimaron. Probé con escribir papeles y tirarlos al fuego para que se quemaran los recuerdos. Probé renunciar a pecados. Nada nunca tuvo resultado. Solo la palabra tuvo resultado.
Traje acá mi primera Biblia. Esta NTV, que fue escrita para personas, la Nueva Traducción Viviente, conozco personalmente a alguien que trabajó en el proyecto, fue escrita para personas que no terminaron el secundario. ¿Qué excusa tenés? No, que yo soy un burro, no sé leer. No sé cuándo va el C, no sé cuándo va S. La NTV fue escrita para personas que no terminaron el secundario. Esta fue mi primera Biblia. Esta fue la Biblia que Dios usó para transformarme, para regenerarme. Nada tuvo resultado, solo meterme de cabeza en la palabra de Dios. Porque la palabra es la fuente de toda verdad. Juan 8:31, Juan 17:17, la palabra es fuente de toda felicidad. Salmo 19, Proverbio 8, Lucas 11, Lucas 24. La palabra es fuente de toda victoria. Salmo 119, Mateo 4. La palabra es fuente de crecimiento. 1 Pedro, Juan 6, 1 Tito 4, 6, Hechos, Hebreos 5. Y la palabra es fuente de poder y la palabra es fuente de guía. Mi identidad, hijo de Dios, discípulo de Cristo. ¿Cuál es la tuya? Acuérdate que hay una carta. Hijo de Dios, discípulo de Cristo. Mi sanidad, la cruz de Cristo. Mi mente, la mente de Cristo. Esa es mi identidad, esa es mi sanidad, esa es mi salud mental. En Cristo aparece 239 veces en el Nuevo Testamento. Fuera de Él, ya lo dijo el bus. Fuera de Él, lejos de Él, nada, no somos nada. Termino. Si podés buscar Efesios capítulo 1. Efesios 1. Una carta llena de nuestra identidad. Llena de Cristo. Leamos Efesios 1 desde el versículo 13. Voy a leer, lo digo para los chicos de Multi que están acompañando, Efesios 1 del 13 al 23. Dice, lo leamos juntos, así leemos la misma versión, ¿sí? Leamos la pantalla. ¿Por qué dice ahora ustedes? Porque primero habla de nosotros, Pablo. Pero ahora habla de los destinatarios. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, o sea, los que no son judíos, también han oído la verdad. La buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Pausa ahí. La Reina Valera Contemporánea lo dice así. Dice, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Hay una progresión ahí. Luego de oír la palabra de verdad, luego de, acá dice, cuando, volvemos al principio, eso. Dice, cuando creyeron en Cristo, ¿sí? Dios los identificó como suyos, ¿sí? Dice, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu. ¿Esos son hechos? ¿Sí o no? Son hechos. ¿Y sabes qué me encanta del Espíritu Santo y qué me encanta de la omnisciencia de Dios? Y que Él sepa todas las cosas. De que yo no sé si vos creíste o no. Pero vos sí sabés si creíste o no. Y Dios sabe. Los únicos que saben si creyeron o no creyeron en el Evangelio sos vos y Dios. Ahora, si creíste, independientemente si te caíste al piso o empezaste a ver espejitos de colores o algo, te quiero decir lo que pasó, porque la palabra dice que pasó. En ese momento, cuando creíste, Dios te identificó como suyo, te imprimió un DNI. ¿Y cuál es el DNI? ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo, porque Él es santo y Él santifica a los suyos, porque Él nunca va a estar con nadie que no sea santo. Dios necesita, entre comillas, santificarnos para poder tener comunión con nosotros. Dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás.
Porque Dios había prometido, por ejemplo, en Joel, capítulo 2, que un día iba a derramar el Espíritu Santo sobre todo, sobre niños, sobre ancianos, sobre mujeres, sobre hombres. Avancemos, por favor. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, ¿sí? Es una condición, no, es una garantía. Garantía que tenemos parte con Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Avancemos, por favor. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús, pausa ahí. En los versículos anteriores vimos la fe de los efesios. Creyeron, oyeron, creyeron, recibieron el Espíritu Santo, fueron sellados, fueron santificados, son hijos de Dios, son pueblo de Dios. Desde que me enteré de su profunda fe, esa es la profunda fe, en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, avancemos, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo, ¿cómo? Constantemente en mis... Pablo oraba por los efesios. ¿Pero para qué oraba? Mirá qué interesante. Avancemos. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé, ¿qué? Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de... Avancemos. Pido que los inunde de luz. ¿De qué? De luz. ¿Cómo se llama este congreso, jóvenes? Brillantes. Que los inunde de luz. Que les inunde de luz el corazón. Corazón significa todo tu ser. Todo. No el órgano que bombea sangre. Es todo tu ser. Para que puedan entender ¿qué? La esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa, herencia. Sigamos. También pido en oración que entiendan la increíble, ¿qué? Grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Avanzamos. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes. ¿Le suena? ¿Qué nos dijo Gus? El cielo gobierna. Ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Adelante. Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y me quiero detener en esto. Versículo 18, por favor. 1:18. Pido, imagínate a Pablo orando, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura. Vos tenés una esperanza segura en Cristo, pero si no la entendés, no la vivís. Y no la vas a entender fuera de la palabra. Y no la vas a vivir si estás desnutrido de la palabra. Hay una identidad tan grande que puede ser desperdiciada. Hay una identidad tan grande, hay una libertad tan grande, hay la mente de Cristo, la identidad de Cristo, el amor de Cristo. Todo eso puede quedar juntando polvo si no emprendemos la búsqueda de la carta perdida. Por eso esa es mi oración, que puedan entender. Y para que puedan entender, necesitan ser jóvenes saturados de la palabra de Dios. Permítanme orar por ustedes. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este espacio. Señor, gracias porque tu palabra es poderosa, es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y revela nuestros pensamientos, revela nuestras intenciones. Señor, gracias porque todos hemos sido hoy confrontados con tu palabra. Todos, Señor, necesitamos más y más de ti. Y tú te has revelado por completo en Cristo y en las Escrituras que dan testimonio de Él. Señor,
Que seamos jóvenes brillantes, porque la lámpara, que es tu palabra, abunda en nosotros, Señor. Señor, yo te ruego que tu palabra sea la fuente de verdad, poder, autoridad, guía, crecimiento de esta generación. Señor, que no seamos como ese joven que perdió años de su vida viviendo una vida indigna de hijo por no abrir la carta. Señor, que nosotros seamos diferentes. Que hoy, no mañana, no el año que viene, no después de que una circunstancia me deje postrado, no después de haber malgastado mi sexualidad, mi identidad, como nos decía Gustavo, nuestro tiempo y nuestras fuerzas. No, Señor. Que hoy tomemos la decisión de emprender el camino en búsqueda de la carta perdida. Perdónanos, Señor, porque hemos tenido, Señor, perdóname porque yo tuve tu palabra juntando polvo durante años, Señor, viviendo de versículos, fingiendo espiritualidad, fingiendo profundidad. Señor, y que hoy, Señor, se cumpla el deseo del apóstol Pablo, que podamos entender, Señor, que hay una esperanza segura, que hay una palabra que debe ser oída, que podamos entenderlo, Señor, y no olvidarnos nunca más. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias Nelson, gracias Gus. Realmente cuando surgió esta necesidad en nuestro espíritu de generar este espacio, de hacer un congreso para jóvenes, el primero, siempre están las dudas, siempre están las inseguridades, siempre está ¿para qué hacerlo? ¿Qué necesidad? Hay mucho ofrecimiento, pero creo que vale la pena. Vale la pena seguir creyendo que la palabra de Dios es lo que debe ser rescatado, anunciado, levantado. Y se me venía justo en lo último que oraste. Tu lámpara, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Estoy convencido de que si la palabra del Señor crece en nuestras vidas, en nuestros corazones, en medio de nuestras ciudades, en medio de nuestro país, vamos a tener jóvenes, familias íntegras, rendidas a los pies de Jesucristo. El Señor nos llama una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo soy lo que necesitas, yo soy lo que puede cambiar tu vida. Y viene a través de la fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Y si yo no leo, no escucho, no busco, no crece en mí la fe. Y no hay transformación. No quiero redundar, no quiero cansar, pero yo quiero animarte a que te pongas de pie para dar el cierre y que podamos